Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Antonio, buenas tardes. José, buenas tardes. Qué bueno que estés por acá acompañándonos de nuevo. Qué bueno pues que hayan algunos participantes en vivo. Bienvenidos. Los que están viendo esto pregrabado también bienvenidos, por supuesto. Y hoy vamos a tener un webinar, digamos que va a ser un poco particular. Vamos a tener a Eduardo Reyes con nosotros, pero no lo vamos a tener en vivo, lo vamos a tener a través de grabación, porque lamentablemente por temas de carácter laboral no nos podía acompañar el día de hoy en el vivo. Entonces lo que se nos ocurrió fue hacer algo así como una mezcla, aprovechar la tecnología, de forma tal que vamos a tener el en vivo, digamos, Antonio y yo estaremos con ustedes. Vamos a dividir este webinar en una actualización de mercados inicial durante algunos minutos, seguramente unos 15, 20 minutos. Les voy a contar un poquito qué está pasando en los mercados, de pronto algo menos. Y posteriormente vamos a poner una videoconferencia en donde ustedes verán a Antonio y a Eduardo, que es un pregrabado hecho anoche, en donde Eduardo nos va a hacer una exposición sensacional sobre la temática específica del día de hoy, de la cual ya vamos a hablar ahora en un minutico. Seguramente en la medida que vaya pasando el video de la pregrabación, yo le pediré a Antonio que hagamos algunas pausas y haré algunos comentarios, trataré de resolver algunas preguntas, las preguntas que por cualquier motivo no pueda resolver. Eduardo la resolverá posteriormente o en el próximo webinar o vía email con el mayor gusto si escriben al email que tenemos registrado para las preguntas o para comentarios. Y en ese escenario pues vamos a trabajar durante esta hora y media con esa agenda. Por supuesto, todas las preguntas que tengan están bienvenidas. Y pues demos comienzo con la lectura de la advertencia de riesgo y el descargo de responsabilidad. Los productos de Iron FX se negocian con margen y llevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de los riesgos que conllevan. El descargo de responsabilidad, la información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal de autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tendencia al riesgo del cliente o inversionista. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Entonces, pues vámonos con este híbrido que hemos armado hoy, a ver cómo nos va. Seguramente la cosa nos va a funcionar. Bueno, pasémonos al de hoy. Aquí tenemos el de hoy entonces. Bueno, entonces para hoy, ¿qué tenemos de lo que veremos hoy? Así que si quieres veamos ahí al lado derecho, un poquito a la derecha, antes del objetivo o de la temática específica. Ok, hoy hicimos una modificación un poco en la estructura de agenda porque nos dimos cuenta de que el webinar del próximo jueves era mejor dictarlo hoy y el de hoy, el próximo jueves, con un tema de cómo enlazar las temáticas. Nos excusan por eso. Pero de todos modos, quienes quieran ver las grabaciones pues van a estar disponibles de forma tal que no debería ser un inconveniente. Hoy tenemos el mundo del trading, los fractales y el trading, los mercados y la naturaleza, el comportamiento de la masa, repetición de patrones, estructuras intertemporales. Fibonacci. Eduardo nos va a hablar de la mayoría de estos temas durante la grabación que les vamos a mostrar. Y el jueves próximo pues tenemos la definición de estrategias, tipos de órdenes, ejecución de órdenes y simulaciones ya de órdenes en tiempo real. Vamos si quieres al objetivo de hoy. Bueno, los fractales y el trading, y lo que vamos a hacer es entrar al extraordinario impacto o ver el extraordinario impacto de los fractales en el mundo del trading y en los análisis requeridos para estructurar estrategias eficientes. Entonces vamos a aterrizar dentro de esta temática que es absolutamente apasionante. Y tenemos nuestra frase del día como
como lo hemos ido volviendo regularmente una cotidianidad, digámoslo así, dentro de nuestros webinars, que dice que son, la fuente es Inspire, Love, Learn, que es básicamente, ahí está abajo pues la fuente específica de Inspiras en LinkedIn, y 4 reglas fundamentales para volverse inteligente o to become smart, digamos que es una palabra muy usada en inglés. Es la primera, hable menos; la segunda, escuche más; la tercera, reaccione menos; y la cuarta, observe más. Esto es crítico, y aquí y les cuento que las 4 tienen una particularidad bien interesante, y es que son absolutamente aterrizables en el mundo del trading. eh, hable menos de sus estrategias, hable menos de las ganancias que tiene, hable menos de las pérdidas que tiene, hable menos en general de lo que hace, ¿ok? Porque hablar menos está bien. Uno no tiene que hablar tanto, y finalmente el éxito en esto es para uno, no es para nadie más. La idea aquí no es que lo admiren porque haga trading y sea exitosísimo, salvo que quiera ser un administrador de portafolios, digamos, externo, donde ya maneja cuentas de inversionistas. Es otro problema diferente. Pero mientras usted sea un inversionista, pues hable menos, escuche más. Escuche más los consejos, lo que le dicen, escuche más lo que hay aquí en este webinar. Eso regularmente da réditos, el educarse. Reaccione menos, ese digamos que tiene dos lados. Uno es la reacción, en el trading tiene que haber reacciones muy rápidas, por lo cual, digamos, no sería, digamos, tan adaptable al mundo del trading en esta fase, pero el reaccione menos, digamos, está íntimamente ligado con la vida, finalmente, que es un poco, ojo, porque no es necesario reaccionar a todo, y además de eso nos quita balance emocional y nos termina impactando finalmente en nuestras inversiones o en el trading y en el balance emocional. Y observe más, observe detenidamente qué es lo que sucede, observe detenidamente los mercados, y de esa manera, sin duda, usted va a tener mayor probabilidad de éxito. Muy bien, después de esta reflexión un poco profunda, tal vez, Antonio, pasemos un poco a la actualización de hoy. Y pues aquí le hemos traído hoy algunas cosas que son para que lea después. No todas están traducidas, no alcanzamos a traducirlas. Hay un traductor que usted ya ha visto aquí en los webinars que usamos regularmente, que además de eso es público, es abierto, no tiene que pagar un centavo si no quiere, digamos, la traducción, digamos, su hiperprofesional, pero la que le da es muy buena. A mi juicio es mejor que el Google Translator, que es el DeepL, Antonio, que lo hemos puesto varias veces, DEEPL.com, que le permite traducir esto. Simplemente toma el texto, lo pasa y se lo traduce, y usted va a tener una idea, en caso en que no hable inglés, de qué es lo que dice. Pero esencialmente, pues esta fuente del Wall Street Journal, de hoy, entre otras cosas. Hice la primera rápidamente, la actividad de las fábricas en la China se encogió, y la venta de casas cayó en el mes de agosto, debido a que la segunda economía del mundo está luchando, digamos, por despertar del impacto que tiene por, digamos, la política de COVID-19, o el hecho de que el COVID-19 ha resurgido, digámoslo así. La peor ola de calor en 6 décadas, ojo con eso. Esto es el cambio climático, básicamente. El daño ya lo hicimos, el ser humano ya hizo el daño. El lograr que sobrevivamos en 50 años se puede hacer aún, pero el daño está hecho. Y eso, pues, obviamente las olas de calor no son solamente un tema que afecta al ser humano, afecta especialmente las cosechas. El 47% de Europa, del territorio europeo, está con sequía, y se estima que el 16% de las cosechas se van a perder.
Ese número no lo tengo para China, pero debe ser muy similar y seguramente el porcentaje de pérdida de cosechas es mayor. En consecuencia, muy probablemente el hecho de que los retrocesos que hemos tenido en los precios de alimentos a la baja, es posible que eventualmente eh, eh, digamos, suban o reaccionen a esta situación tan compleja que se está dando, que obviamente pues, no contribuye con el bienestar general del ser humano. Y adicionalmente, pues el tercer tema con el que está peleando China es el, la caída tan fuerte del tema de finca raíz o bienes inmuebles. En la parte de abajo vemos una gráfica que pienso que es bien interesante darle una miradita rápida, Antonio. Ya te la bajo. Y es que salió el PMI también. Recuerdan que hemos hablado mucho del PMI. Eduardo ha repetido lo que es el Purchasing Manager Index. Y este es el de manufactura y no manufactura. Recordemos que el nivel de 50 hacia arriba muestra que la economía tiene perspectivas de crecimiento, el de 50 hacia abajo muestra que la economía tiene perspectivas de crecimiento. Ahí está claro pues que el no manufacturero, el PMI, pues está decreciendo ahí, que es la línea naranja al lado derecho, y aún no está en 50, pero acercándose, tal vez está en 52,5 o 52,70, y el manufacturero está por debajo de 50 ya, de forma tal que pues, las noticias de la China son muy malas. Eso obviamente unido al hecho de que Europa está pues enfrentando una situación tan terriblemente complicada, tanto de inflación al alza, que ya veremos una gráfica de eso, como de una alta probabilidad de recesión. Ahora en invierno, pues hemos hablado también de eso, de los cortes de gas de Rusia, unido adicionalmente a una probabilidad importante de recesión en el caso de Estados Unidos. Para Europa se estima en 60% la probabilidad de recesión. Estados Unidos debe estar cercano al 50% la probabilidad de recesión en los próximos meses, o en el próximo año, en los próximos 12 meses. Y en ese escenario, pues el hecho de que China esté como segundo motor económico global decreciendo también, en esencia muestra un mundo complejo, un poco desalentador en materia de crecimiento, pero cuando uno mira eso, pues de ahí se pueden tomar decisiones financieras que pueden, por supuesto, jugar a favor de uno desde la perspectiva de inversionista o de trader. Bajamos un poco, Antonio, por favor. Y en esencia, aquí nos está hablando de lo que le está planteando, la situación de que el motor chino pues le esté afectando el motor de la economía global, el crecimiento de la economía global, y en donde pues una buena parte de los países, de las economías están enfrentando la inflación, y por supuesto el impacto por la guerra de Ucrania, de la cual también hemos hablado. Obviamente esto no ayuda, no contribuye a compañías como Apple o como Starbucks, entre otras, que cuentan, digamos, con el apetito de los consumidores en la China para consumir sus bienes, y obviamente eso al final le puede pegar sus bienes, y dentro de esos obviamente los teléfonos inteligentes y el café le puede pegar seguramente a las utilidades de estas empresas. Entonces eso también está haciendo que las acciones, digamos, especialmente en Estados Unidos y en Europa, bueno, a nivel global, hoy en día diría yo, en los últimos días vengan cayendo, como veremos en las gráficas que vienen ahora. Ahí está la caída en la propiedad, para que ustedes le den una mirada con calmita. Es información que viene pues de la Corporación de Información de Bienes Inmuebles o de propiedad raíz en la China. Como ustedes se pueden dar cuenta, desde 2021, pues que había tenido un crecimiento de 150%, pues esto se hundió, y el impacto, pues obviamente no solamente ahí, sino hay otros sectores de la economía que son normalmente arrastrados por el consumo, que arrastran el consumo, pues también está afectado. Bajemos un poquitito, por favor. Y tenemos el impacto en el petróleo, que si quieres pasémoslo nomás, ha caído 8% aproximadamente en los últimos 2 días.
Ahí tenemos la gráfica del petróleo, si quieres agrandarlo un poquitín para que veamos la fuerte caída que ha tenido la gráfica, en donde el petróleo, pues el Brent, se está transando, esta es una gráfica hace unos pocos minutos, a $92 el barril, después de haber estado en $102 el barril hace apenas 3 sesiones. Eso es una caída ya de 8, 10%, diría yo, porque ese titular del Wall Street Journal desde esta mañana, de la forma que no tiene la caída de hoy, entonces estamos hablando de una caída del 10% en tan solo 3 días en el petróleo. ¿Qué puede pasar ahí? Potencialmente la demanda por petróleo puede contraerse aún más en el futuro y eventualmente el precio del petróleo podría seguir cayendo. Hay que tener ojo con los soportes, determinar muy bien los técnicos para estar seguro de los soportes donde están. Ahí vemos que acaba de romper un soporte, que es la línea roja que tenemos ahí dibujada, y hay que pues ponerle mucha atención a si la ruptura se consolida o no. Hemos estado hablando de eso en nuestros webinars de análisis técnico y seguiremos hablando de ello en un futuro, de forma tal que ahí pareciera haber una consolidación de una tendencia bajista. Obviamente montarse en un corto en cualquier activo después de una caída de 10% en los últimos 3 días no es fácil de hacer, pero eventualmente ahí pueden seguir habiendo oportunidades si es que usted eventualmente no vio ese corto con antelación, que dadas las noticias que estaban saliendo era, digamos, previsible en un porcentaje de un 60 o 70%. Bajemos si quieres, Antonio, por favor. Bien, ahí tenemos, gracias. Muy rápidamente el comportamiento del euro dólar. Si quieres ampliarlo un poco, porfa, la gráfica. Ok, tenemos pues ahí pegado tenemos pegado al nivel de 1 por digamos, un par de días. Fíjense que ya alcanzó un alto de 1.00740 aproximadamente, que es esa velita que está por ahí, esas dos velones que hay ahí. Esos son gráficas diarias, velas japonesas diarias. Y tenemos esta vela sombreada, que nos muestra pues una caída muy fuerte del euro con una apreciación del dólar hasta 0,9957, que es el cierre que había en el momento en el cual produjimos esta gráfica hace unos minutos, y lo que vemos es una potencial ruptura de ese nivel para ir a buscar niveles aún más bajos de los que ha logrado en los últimos días. ¿Por qué? En todas cosas, bueno, están rupturas de técnicos y por otro lado están los fundamentales que, como debatíamos con Eduardo, y uno, ya que no está aquí para defenderse, voy a hablar de esto, entonces ya después lo verá y me llamará. Entonces Eduardo pues defendía los soportes técnicos a 1.02 aproximadamente. Yo defendía en las cábalas de hace 3 semanas, quitando entre otras cosas entre los dos, defendía los fundamentales por el otro lado, en donde veía que una probabilidad de unas mayores subidas de tasas de interés en Estados Unidos podían pesar mucho. El tema de tasas de interés ha cambiado muchísimo en los últimos días. El señor Powell, presidente de la Fed, estuvo en el simposio, digamos, de Jackson Hole anual el viernes. Dio declaraciones muy claras de que las tasas de interés iban a seguir subiendo en una forma brusca. El mercado entendió claramente lo que estaba digamos, dando como señales clarísimas. Las tasas de interés van a subir fuertemente. Ya no se está hablando de entre 3,25 y 3,5 para finalización de este año, sino eventualmente entre 3,5 y 4% de la tasa de interés de Estados Unidos. Eso arrastró, por supuesto, el dólar a la baja, el dólar al alza contra la gran mayoría de las monedas del mundo. Y tenemos adicionalmente una probabilidad también muy alta de que, debido al número de inflación que salió en Europa, que llevó la inflación al nivel más alto histórico de 9,10%, 9,05, 9,10, ahora ratificamos en la gráfica, se presenta una probabilidad de una subida de 0,75% adicional en las tasas de interés de aquí a fin de año.
Muy bien, Antonio. Si quieres, pasemos a la derecha. A ver, espérate, chico, un poquito. Esta gráfica es, Esto es el Standard & Poor's 500. Miren la caída tan radical que ha tenido. Esto básicamente por la probabilidad nuevamente de la recesión. Claramente esa subida que hubo durante el mes de junio y julio no era una subida, digamos, estructural de una tendencia alcista. Lo que nos estaba mostrando era, en esencia, lo que se llama un rally en un mercado bull, en un mercado de caída, que hay normalmente muchos rallies en mercados de caída, es decir, los mercados caen, hacen una subida y vuelven y caen abruptamente. Ahí tenemos la subida, Antonio, si la quiere señalar, inicial desde ahí, desde más o menos desde ahí tenemos, ya desde antes, durante julio veníamos con la subida, se presenta la subida, llega al nivel de 4.322 aproximadamente y viene ya el retroceso. Ese velón largote, grandotote que tenemos hace 4 días, es el velón después del discurso del señor Powell de la Reserva Federal, en donde pues el mercado vino abajo y seguramente va a romper ese nivel de 3.920 para seguir su tendencia a la baja. Nuevamente, potencialmente tendría sentido ahí pensar en un corto, a pesar de que la bajada ha sido importante, pero está clarísimo que era un rally en medio de un mercado bull o un mercado de caída. Y yo diría que ya para terminar y pasar al video, Antonio, tenemos, esta gráfica es muy importante, que es básicamente la subida de las tasas de la nota del tesoro desde junio 30 hasta hoy. Miren cómo la nota del tesoro de 10 años estaba en un nivel de 3% y hoy en día pues está situando a un nivel de 3.30% aproximadamente, en donde pues lo que está evidenciándose es un incremento en la curva por unas expectativas de inflación mayores y en donde lo que dijo Powell fue básicamente las tasas de interés se van a mantener altas, está obviamente hablando de las tasas de interés de la Fed, las de corto plazo, durante muy probablemente todo el año 2023. Forma tal que no esperen el pivot, fue lo que dijo, el pivot sería como el punto de inflexión en donde pasa las tasas de interés de ir subiendo a comenzar a caer durante el 2023. Después tengo un par de gráficas adicionales que los invito a que las vean ustedes en aras del tiempo, para efectos de que ahí tenemos el CPI, efectivamente era el 9.10%, que era el que más me interesaba mostrarles, que es el amarillo, que muestra, Antonio, que muestra, digamos, ahí el último dato de 9.10%. no sé por qué la La parte de gráfica tiene abajo, algún problema, ¿no? Pareciera. sí, la gráfica, la parte de abajo se perdió. Hay que Ok, no mejorar. hay problema. Ahora la ponemos nuevamente, pero lo Ahora, que sí, quería porque mostrarles no, era, sí. en esencia, el 9.10%. Ahora la subimos nuevamente al OneNote y la arreglamos. Usen por eso, por favor. Bueno, Antonio, eh, eh, Eduardo nos habló ya, no sé si hay alguna pregunta sobre mercados para contestar rápidamente. No hay Eh, preguntas. Perfecto, muy bien, José. Aquí, pues, José, gracias por los comentarios. Sí, nos dimos cuenta que has perdido el webinar la vez pasada, pero, y además de eso es una de esas ausencias que se notan, José, para que sepas, de forma tal que qué bueno que estés nuevamente aquí con nosotros. Muy bien, hablamos entonces, Eduardo nos estuvo hablando de los fractales y las finanzas, los fractales en el mundo del trading. Entonces, si quieres, Antonio, ¿por qué no ponemos el video de nuestra pregrabación Perfecto. Espero que un segundito porque y tengo trabajamos que... un poco al respecto? Ojo con esto, que dentro de todo lo que les dije ahora, hay una cantidad de tips muy importantes. ¿Ok? Acuérdense que no podemos dar recomendaciones de inversión, nada podemos dar recomendaciones de cortos o largos, de posiciones cortas o podemos largas o posiciones largas, pero educacionalmente podemos decir lo que estamos viendo. Entonces no lo tomen como una recomendación de inversión, no lo es, pero sí tómenlo como un ejercicio muy interesante que pueden hacer desde el punto de vista educativo. Simulen, vuelvo y les digo, abran la cuenta demo, por favor, si no la tienen, para que puedan hacer los ejercicios prácticos de análisis técnico y, por supuesto, de seguimiento de los mercados en tiempo real, pues que es una fantasía poderlo hacer. A ver,
espérate un segundito porque hay un pequeño problema acá. Voy a ponerte ya el video. Listo. Espérate un segundito, que es un problema rápido de compartir. Ya vas a empezar a ver el video. Listo, ya estamos grabando, entonces puedes trabajar. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver uno de los temas más fascinantes que tienen los mercados financieros en general. Esa idea que subyace sobre la cantidad de operadores en los mercados financieros actuando detrás de obtener un beneficio, de comprar para que el precio suba, de vender, pensando que el precio vaya a bajar y pues vayan a obtener utilidades de este ejercicio, pues es algo que en la psicología de masas llega a tener ciertos comportamientos que se asemejan a la naturaleza, al resto de la naturaleza. Eso es bastante interesante, a la estructura con la que están alineados los planetas, a porcentajes o medidas con las que se construyó el Partenón, que se usan en arquitectura hoy en día. Entonces, este tema es de los más apasionantes que tienen los mercados financieros y es ver esa estructura de fractales, pues que ya más adelante voy a explicar con más detalle qué son esos fractales que se ven en los mercados financieros también. Y por eso, digamos, hablamos de Fibonacci en los mercados financieros, porque esas proporciones de Fibonacci son también muy claras acá. Entonces, pues el temario de hoy primero es el mundo del trading, los fractales y el trading como tal. Y vamos a ver los mercados y la naturaleza, cuál es la semejanza de estos. Vamos a ver el comportamiento de la masa, la repetición de patrones que se llegan a dar en un mercado financiero y las estructuras intertemporales que se usan con los números de Fibonacci. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces voy a compartir pantalla, si te parece, Antonio. Perfecto. Bueno, ¿ahí están viendo? Sí, ahí estamos viendo la pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, no es más que esto. La proporción áurea es, bueno, digamos, eso es como la repetición de esos fractales. Estos, la explicación que subyace detrás de los fractales se puede explicar muy fácilmente de la siguiente manera. La misma estructura que tiene un árbol es la estructura que tiene la rama del árbol y es la estructura que tiene la hoja del árbol. Es decir, es como si un mismo arte de la naturaleza hubiera creado todo el árbol bajo los mismos fundamentos o bajo la misma estructura. Entonces, el espiral logarítmico con el que crecen las rosas y hacen estos torbellinos en el centro de los pétalos, tiene esas proporciones. Las pirámides de Egipto tienen esas proporciones también. Muchas cosas que se usan hoy en día en arquitectura, en ingeniería, están basadas en esto que pues fueron descubiertos hace muchísimos años atrás, inclusive por los fenicios. Entonces, y eso pues lo encontramos en los mercados financieros, ¿no? Entonces, encontramos esos patrones repetitivos, esos patrones que cuando un mercado ya está agotado de subir, encuentra una resistencia y se comporta respecto a esa resistencia de cierta forma en donde digamos, se agota la tendencia alcista y presenta ciertos figuras que se pueden ver en el precio, en la construcción de la línea de precios o en las velas que ya las vimos en algunos webinars pasados de cómo se comportan esos patrón de estos, me da una señal adicional a la que ya hemos visto para poder vender. O si lo encuentro abajo, pues encuentro una señal adicional para poder comprar.
¿sí? Entonces es bien importante y bastante práctico en realidad, porque lo único que voy a identificar es gráficamente estos patrones que se dan en el mercado. Es interesante también el tema de los fractales desde la estructura de los plazos, porque esa fractalidad que está detrás de los mercados me ayuda a mí a poder identificar los patrones en cualquier serie de tiempo. Yo puedo identificar esos patrones en un gráfico donde cada vela es una semana, donde cada vela es un día, o inclusive en el intraday para los scalpers, los day traders, que usan gráficos de 15 minutos o muchas veces de 5 minutos, gráficos donde cada vela se construye mucho más rápido y cada vela representa 15 minutos del mercado o 5 minutos del mercado, también voy a usar estos mismos patrones. Bueno, y los números de Fibonacci es una serie descubierta por el matemático Fibonacci, matemático italiano, donde encontramos que de una tendencia agotada, puedo saber hasta dónde pueden ir las correcciones de esa tendencia. Y eso coincide también con estos números de Fibonacci. Entonces yo creo que ese es el tema que vamos a ver hoy. De los números de Fibonacci puedo sacar principalmente 3 trazos del mercado, o 4 quizá. Los retrasos, hasta dónde puede ir la corrección de una tendencia, cuándo descansaría, hasta dónde descansaría esa tendencia, las proyecciones de Fibonacci, si algo ya superó esa tendencia, tuvo su corrección, hasta dónde puede ir la siguiente tendencia del mercado, o cuáles van a ser los niveles críticos de resistencias y de soportes dentro de esa siguiente tendencia. Los abanicos también, que pueden ser semejantes a unas líneas de tendencia, y Fibonacci en el tiempo. Esos Fibonacci en el tiempo son bastante cuestionables, pero en realidad lo que me están diciendo es cuando cambia un poco de ritmo el mercado entre una temporalidad y otra. Ese es más o menos como la temática que vamos a tocar hoy. Entonces, si les parece bien, arranquemos con los gráficos que ya estamos acostumbrados a ver. Listo. Entonces, fíjense, el cuadro del lado derecho arriba es una función que se itera muchísimas veces y esa función empieza a crear, digamos, figuras en el tiempo. Esas figuras en el tiempo son precisamente los fractales. Y esa figura multicolor que tiene al lado derecho son exactamente esos fractales. Y si se dan cuenta, y yo hago un zoom y veo todo el cuadro como tal, voy a ver como una secuencia de núcleos que se mueven como una especie de espiral, pero también estoy viendo al mismo tiempo que si me voy a uno de esos nódulos pequeños, voy a encontrar exactamente la misma estructura y dentro de esa estructura otra y otra y otra igual. Esos son los patrones que se pueden identificar normalmente y que tienen que ver con los fractales dentro de los mercados financieros. Pero fíjense entonces, voy a explicarles acá en los gráficos más o menos cuáles son esos patrones repetitivos que se encuentran dentro del mercado. Y voy a empezar por estos patrones que son los de cambio de tendencia. Quizá más adelante vamos a profundizar un poco más sobre esos patrones y la estrategia que se debe usar, pero es bastante sencillo una vez que lo entendamos, una vez que lo veamos, y vamos a empezar a ver la gráfica, como les decía yo alguna vez, como con doble lupa, ¿no? O sea, al principio veo todo como borroso, como que no entiendo temas de una gráfica, luego entonces empiezo a ver las velas japonesas, empiezo a ver los soportes, resistencias, las líneas de tendencia, empiezo a ponderar el volumen dentro de mi toma de decisiones de compra o venta, y ahora voy a ver los patrones que ocurren dentro de los mercados financieros. Entonces, fíjense, el primero que vamos a ver de los patrones aquí al lado izquierdo es el doble techo. Vienen, hagan de cuenta ustedes, unos guerreros a invadir un castillo y se encuentran con una muralla. Esa muralla es la resistencia, que en este caso está dibujada como por el punto 1 y 2. Ese punto 1 y 2 es entonces la resistencia del mercado después de una subida. Es ese punto en el cual la demanda viene siendo más fuerte que la oferta, se igualan la oferta y la demanda, y de ahí sale una corrección
del mercado. O sea, venimos desde abajo de una tendencia precedentemente alcista, llegamos al punto 1, el mercado descansa y luego vuelve a intentarlo. Pero fíjense una cosa, y es el volumen, que es muy importante en estos patrones de cambio de tendencia. Fíjense que en la primera llegada el volumen ascendió. Exactamente. En este punto donde está subiendo el mercado, pues vienen una cantidad de guerreros y se estrellan contra la muralla, pero muchos, luego el mercado se devuelve el volumen del mercado a este punto de descanso, que es lo que vamos a llamar el neckline. Ese punto de descanso es como la base antes de la muralla, antes de los guerreros invadir finalmente la muralla. Finalmente, en el segundo intento, para llegar desde el neckline hasta el punto 2, pues ya muchos guerreros han muerto en el intento y fíjense que el volumen empieza a caer. Y pues estoy haciendo la metáfora de los guerreros con el volumen, porque ya no son muchos los que le apuestan a que el mercado va a lograr romper esa resistencia. Entonces son cada vez menos guerreros los que van a poder invadir el castillo y de nuevo hay un descanso hacia el neckline. Pero ¿qué pasa cuando ese neckline se rompe? Ese punto de descanso se rompe, quiere decir como que la base donde estaban estos guerreros se desmonta, este castillo no pudimos romper la muralla, nos devolvemos otra vez para nuestro reino. Es decir, que el mercado desiste y lo que el mercado alcista, los alcistas del mercado desisten y se da un retroceso o un cambio de tendencia. Ya en ese momento los compradores no son los que están liderando el mercado, sino ahora empiezan a liderar el mercado los vendedores. Esa es más o menos como la idea de este patrón del doble techo, ¿sí? Fíjense que si pudiera trazar acá también una línea de tendencia, a ver, voy a tratar de aquí como de ser un poco recto en mi trazo, pero fíjense que aquí tendríamos también lo que veíamos antes, una línea de tendencia. Entonces, antes de que el mercado llegara aquí a este punto, que es el neckline, ¿sí? Yo ya tuve un rompimiento de la línea de tendencia alcista anterior a eso. Esta es mi línea de tendencia alcista un poco torcida por mi pulso, no tengo el pulso que tiene Antonio, pero entonces aquí ya se da por terminar la tendencia alcista y lo que pasa con el doble techo, porque toca dos veces la resistencia en el punto 1 y el punto 2, por eso se llama el doble techo, es ese confirmar que la tendencia alcista ha terminado y puede empezar una tendencia bajista. Y aquí es clave también identificar que al desmontar la base y al devolverse todos los guerreros hacia su reino original, pues se da un volumen alto, que es este de acá. Ese volumen alto me identifica a mí que la tendencia de ahora ya no es alcista, sino es bajista, ¿sí? Pueden haber retrocesos, ¿no? Puede haber gente como que, oiga, devuélvase que se nos quedó la carpa, devuélvase que se nos quedaron los jarros de vino, devuélvase que se nos quedaron X cosas en el campamento, y eso lo llamamos un pullback, ¿sí? Que es un retroceso, es ese de vuelta otra vez como hasta la zona de campamento, pero finalmente no logres superar esa zona de campamento para llegar a la muralla o a la resistencia que tenemos ahí arriba, y los guerreros se devuelven otra vez a su reino. Ahora, importantísimo, este patrón tiene unas medidas objetivo, que son determinadas por esta flecha verde que está acá. Del neckline a la resistencia hay una medida que es esta flecha de acá, y esa misma distancia tenderá el mercado a recorrerla desde el neckline hacia abajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero irme corto o vender para comprar más barato, yo podría tomar la decisión en este punto de acá, que es cuando se rompe la línea de tendencia, pero de hecho podría asegurar que puede bajar un poco más en este punto cuando se rompe el neckline con un volumen alto, o inclusive si se da este pullback o este retroceso, que siempre debe tener un volumen menor, un volumen pequeño, ¿sí? Porque son pocos los que se devuelven. Acá en este punto también podría ser un punto ideal para poder vender.
Entonces, fíjense que yo si yo tengo una jugada en la que yo quiero hacer un corto por $1.000.000, no siempre es bueno vender el $1.000.000 en un solo nivel. Yo podría llegar a tomar la opción de vender acá 250, acá 250, en el pullback estudiar 250, y ya digamos cuando el mercado, el volumen se va acelerando, poder vender los otros 250 para poder completar el millón, ya con la confirmación del análisis técnico general que se está dando ahí. Y el mercado pues tendría un objetivo, o mi objetivo para esta jugada de corto sería justo esta altura proyectada desde el nivel donde se rompe el neckline hacia abajo, ¿sí? Entonces, por acá podría estar estudiando yo de nuevo el mercado para saber si ese punto puede ser el ideal para poder comprarlo vendido, es decir, cerrar el corto en la estrategia. Y fíjense que en este gráfico no estoy señalando, o sea, claramente el eje Y son los precios de ese activo financiero, pero en el eje X no estoy poniendo absolutamente nada, porque puedo estar hablando de 6 meses, puedo estar hablando de 10 años, o puedo estar hablando de 20 minutos de mercado, de 1 hora de mercado, o justo dentro de un día del mercado. Estos patrones repetitivos tienen esa facultad de los fractales de poderse presentar en cualquier escenario de tiempo. Esa es una de las cosas pues, que a veces asombran de este mercado financiero. ¿Por qué se dan estos patrones? Y la explicación está detrás de la naturaleza del ser humano simplemente. O sea, parece que el ser humano en masa se comporta igual que una planta, y parece que hay un orden en la naturaleza que lo tenemos también todos los seres humanos. Si ustedes van en un avión van a ver la perfección que son las calles, las medidas de las ciudades, cómo las ciudades se empiezan a desarrollar a partir de un centro y van hacia una periferia. Todas estas cosas del comportamiento humano en masa se pueden ver tanto en muchísimas ciencias, en arquitectura, en física, en cualquier matemática, ingeniería, como también en los mercados financieros, y lo identifica el análisis técnico de esta manera. Bueno, en el segundo caso es algo muy similar y se llama el triple techo, ¿sí? El triple techo tiene exactamente la misma estructura, llega al punto 1, que es el primer techo, llega al punto 2, que es el segundo techo, pero fíjense, el volumen viene descendente. Eso es bien clave en estos patrones, poder identificarlos con los tiempos del volumen. Y en el tercer caso llega al mismo techo, pero fíjense que el volumen es cada vez menor. Es decir, decíamos en algunos webinars anteriores, el volumen es el alma de la tendencia, es el acelerador que tiene este carro del precio para saber si el precio es capaz de acelerar y de romper cierto punto, o no lo va a romper, que en este caso son las resistencias. Y fíjense que el volumen descendente, a medida que llega al punto 1, luego al punto 2, luego al punto 3, identifica que el mercado no va a ser capaz de romper esa resistencia, que cada vez son más los guerreros que mueren en el intento de irse a romper esa muralla para invadir el castillo. Antonio, Entonces, y aquí lo que veo es exactamente la misma medida la que voy a tomar. ¿qué hubo, Antonio? Listo. A ver, es que no, voy a interrumpir un momento el video, que además de eso, pues Eduardo pues, hace una explicación, a mi juicio, sensacional. Eh, hay una pregunta que tiene José Moreno de hace unos 7 minutos que dice, ¿se puede decir que por la flecha vertical negra neckline existe una media estable? Que presumiblemente la hizo cuando estaba mostrando digamos, el neckline en las dos primeras gráficas especialmente. Y yo te diría, José, que la respuesta no es que haya una media estable. En realidad lo que muestra es que hay unos puntos estables digamos, de soporte y resistencia, digamos, que se encuentran. Fíjate que en la primera gráfica de la izquierda está el neckline y tiene digamos, después de la subida hay una caída cuando muestra la flecha negra hacia arriba en la mitad, y ahí encuentra el mercado del soporte, que es donde pues, dice, hace un símil con esta batalla, digamos.
en la búsqueda de invadir el castillo, y después el mercado hace una bajada y hace una corrección en donde se encuentra nuevamente con ese punto que se convierte en un punto de resistencia. Entonces, digamos que esa línea, ahí más que mostrar, digamos, medias estables, lo que muestra es que hay un nivel en donde se acumulan órdenes de compra cuando está la caída y hacen que rebote el mercado, y órdenes de venta cuando está la subida y hace que rebote el mercado hacia abajo, y finalmente esa pequeña, digamos, tendencia que está en ese círculo rojo ahí que se muestra en la primera gráfica de la izquierda, es una fallida, digámoslo así, tendencia al alza que se estrella contra ese punto, contra ese neckline, digámoslo así. Fíjense que es bien especial esto, porque uno podría tomar esa primera gráfica que está ahí, aún la segunda, y la cuarta finalmente, y lo que uno puede encontrar es que cuando vemos la gráfica del S&P 500 que estábamos viendo hace un momento, yo les hablaba de que parecía que el rally o el incremento, que sería la subida del S&P después de la bajada que tuvo, y en el mes de julio tiene una subida muy impresionante, una pendiente fuertísima, ¿cierto? Pero se estrella en un punto, ¿ok? Y ese punto donde se estrella es supremamente similar cuando uno mira el plazo, la gráfica en el mediano largo plazo hacia atrás, a lo que está mostrando Eduardo ahí en el ejemplo. Y es decir, hay una caída, que es, digamos, la penúltima caída antes de que se termine de dar la caída de la mano derecha. Hay una caída, el mercado toma un respiro después de esa caída y hace ligeramente así, y finalmente es lo que es un rally en un mercado bull, en un mercado bear, en un mercado de caída. Y yo creo que cuando les hablé de eso y dije bull, probablemente sin querer en alguna de las palabras, es un mercado bear, un mercado cayendo, no sé si lo dijo o no, pero en tal caso corrijo, es un mercado bear, es un mercado oso, cayendo, digamos que ataca hacia abajo, por eso se llama bear, oso, que ataca hacia abajo, y bull, que embiste hacia arriba. Y el mercado bear del S&P pues estaba muy claro estructuralmente, precisamente por el impacto que puede tener en las acciones de compañías. Ahí hablábamos en algún momento de Starbucks y de Apple, entre otras, una caída o una contracción en la demanda global. Ahí hablaban especialmente del tema de la China, y además de eso se ratifica en un punto en el cual se encuentra también con un neckline, que ustedes deberían hacer el ejercicio de ver dónde está ahí, y viene una caída súper abrupta como la que estamos viendo. Bien, Antonio, era aquí una pequeña interrupción para contestarle a José, y aproveché pues para hacer un símil con lo que está pasando en el mercado en este momento. Perfecto, Gustavo. Una recomendación para los que están en vivo: pueden mover la imagen de Gustavo si está encima de la imagen de Eduardo, para poderlos ver a los dos al tiempo. Eso pues me pasó a mí aquí en el monitor que tengo entonces seguimos con la explicación de Eduardo. Bueno. Gracias, Antonio. Que muere en el intento de irse a romper esa muralla para invadir el castillo. Entonces, y aquí lo que veo es exactamente la misma medida la que voy a tomar del neckline, de este punto hasta el techo, y esa la proyecto desde el momento en que se rompe el neckline, ¿sí? Y voy a tener un objetivo de venta para volver a comprar por acá a este ancho de este triple techo. ¿Sí? Muchos también podrán ver un canal acá, válido, es un canal. Cuando un canal se rompe hacia arriba va a ser esta misma distancia arriba, pero cuando lo rompe hacia abajo va a ser esa distancia hacia abajo. Pero clave por ahora que empiecen a analizar muy bien el volumen con todos los análisis técnicos en general, porque va a ser bastante clave en todos los análisis técnicos que vamos a usar. Bueno, en el punto, y aquí, bueno, también si se llega a dar un pullback, el volumen debe ser bajo, y perseguir la nueva tendencia bajista va a ser entonces también con un volumen ascendente, que me identifique que la aceleración a la baja
está aumentando, que sí ahora la tendencia del mercado es bajista y voy a perseguir ahora objetivos mucho más abajo del mercado. Fíjense que si yo trazara con mi mal pulso una línea de tendencia, lo que voy a encontrar es que en este punto se rompe la línea de tendencia y me indica que la tendencia de la que veníamos en el mercado ya no es, y el tercer techo se puede identificar como un pullback, pero sobre la línea de tendencia, ¿sí? Y un pullback voy a identificarlo siempre porque el volumen es inferior al volumen anterior, que es justo lo que dibujo esta línea, un volumen descendente. Y acá, ya para perseguir la nueva tendencia, pues me voy a ir entonces corto hasta el objetivo. Eso es, ahí es como ya estoy combinando tres cosas. Estoy combinando resistencias, porque esta acá es una resistencia, perdón la choquera. Estoy combinando soportes, estoy combinando líneas de tendencia, estoy combinando volumen y estoy identificando un patrón de cambio de tendencia, que es este triple techo. Bueno, al revés de esto, igual de simple, está el doble piso y doble techo, perdón, el doble piso y el triple piso, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo, pero al revés. Vengo de una tendencia precedente bajista y aquí me encuentro con un piso que es bastante importante en el mercado y de aquí entonces se rebota, llega a un neckline, llega en el punto 2, el volumen viene descendiendo de lo que llegó a ser acá el volumen al llegar a este punto, a este nuevo punto, y llego al neckline de nuevo, llego a, bueno, en el caso en que se rompa en este punto, pues va a ser identificado como un doble piso y voy a buscar a partir de este punto del objetivo. Aquí podría llegar el mercado a hacer un pullback, pero finalmente pues mi objetivo sigue siendo el ancho de lo que pasó acá entre el doble piso y el neckline. Justo lo que veíamos aquí arriba, pero al revés. El triple piso entonces llega a una tercera oportunidad, pero con ese volumen descendente que es bien importante. Rompe el neckline justo en este punto, puede llegarse a dar un pullback. Importante que el rompimiento tenga un volumen alto, que es este de acá. Importante que si llega a darse un pullback, el volumen sea bajo para tener más credibilidad en esa figura y que para perseguir el objetivo, el volumen vuelva de nuevo a empezar a incrementarse. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo la ves, Antonio? ¿Está claro o tienes de pronto A mí alguna no pregunta? me están ¿Crees que alguno ha preguntando, quedado pero muy está claro? clarísimo. Pues por ahora está claro. Listo. Y estos son dibujitos, ¿no? Porque uno se pone a hablar de fractales y de fórmulas y de la teoría del caos y le puede rayar a uno el coco mucho la matemática, pero en realidad la aplicación de estas cosas son bastante simples. El simple hecho de poder identificarlos dentro de los gráficos, yo ya empiezo a hacer trazos, empiezo a hacerle seguimiento al volumen y empiezo a entender un poco la lógica de los mercados. Bueno, este otro patrón que tengo aquí contigo es el hombro, cabeza, hombro. Ese hombro, cabeza, hombro tiene la siguiente lógica. Vengo de un mercado precedentemente alcista, ¿sí? Esa precedencia del mercado es importantísima porque si vengo de una lateralidad, ninguno de esos análisis me va a servir. El mercado simplemente está en una indecisión donde los oferentes y demandantes hacen fluctuar el precio, pero sin ninguna tendencia. Entonces aquí estos análisis pues no me van a identificar ningún cambio de tendencia, claramente porque la tendencia precedente, no tengo una tendencia precedente. Eso es bien importante notarlo. Acá entonces lo que yo encuentro es que el mercado llega a un máximo, llega acá a un punto de descanso, luego llega a ser un máximo mayor. Fíjense que diferente a en este caso sí pudo ser un máximo mayor y aquí vuelve una corrección a partir de este movimiento de acá menor volatilidad, mayor volatilidad, pero igual una corrección importante y sube un poco. Yo acá ya puedo identificar que lo que se puede estar dando en este mercado puede terminar siendo un hombro, cabeza, hombro, porque identifico este primer hombro de acá, este segundo hombro de acá, que es un máximo. Estos dos son máximos menores que lo que llega a ser la cabeza, que es este máximo de acá, ¿sí?
Cuando yo identifico entonces esto, puedo trazar este neckline de acá, que no es más que ir de un cuello, el cuello 1 de la cabeza al cuello 2 de la cabeza y trazar una línea recta. Y lo que yo tengo en este caso, o el punto de decisión de esta figura, va a ser justo cuando rompa este neckline acá, ¿sí? Y el objetivo es bien interesante porque cuanto más alta haya sido la cabeza, más grande va a ser el objetivo. Esta medida de la cabeza al neckline va a ser la que yo voy a proyectar desde el rompimiento de ese, posterior de ese neckline, después del segundo hombro, hasta abajo. Esta misma distancia de esta flecha es la distancia que tengo en esta flecha de acá, y aquí voy a trazar entonces mi objetivo a donde puede llegar el mercado luego de esto. Importantísimo de nuevo el volumen. Fíjense que en cada uno de los picos que está haciendo esta figura de hombro, cabeza, hombro, el volumen es descendente, ¿sí? Luego al romper voy a encontrar un volumen alto, que es este de acá, ¿sí? Y si llega a ser un pullback, que es este retroceso de acá, es como un paso atrás para tomar impulso, el volumen debe ser bajo y perseguir la nueva tendencia con un volumen ascendente. Ese análisis del volumen es clave en todo, como les decía. Fíjense que si aquí trazara también una línea de tendencia, ¿sí? Mi primera señal hubiera sido acá de que la tendencia de la que venía el mercado, pues ya no fue. Y este pullback, en dado caso que se presente, no siempre se presentan estos pullback, pero en dado caso que se presente, pues viene con un volumen menor y ni siquiera alcanza a llegar a la línea de resistencia cuando ya el mercado empieza una nueva tendencia bajista, que acuérdense que la dibujo de los máximos. Entonces, si mi estrategia aquí es vender, una venta parcial, mi primera venta parcial pudo haber sido al rompimiento de este punto, otra pudo haber sido acá cuando rompió el neckline, y otra pudo haber sido aquí en el pullback, o cuando haga retrocesos a medida que vaya avanzando la tendencia bajista sobre esta nueva línea de tendencia bajista. Recuerden siempre que las líneas de tendencia se dibujan por debajo del gráfico en los mínimos, cuando es tendencia alcista, y cuando es tendencia bajista en los máximos por encima del gráfico. Esos van a ser los puntos de los trazos. Este no es más que el mismo patrón, pero al revés. Este es un hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Sí? Bueno, antes de seguir con el hombro, cabeza, hombro invertido, tengan en cuenta que hay mercados en los que se puede dar un segundo hombro. Eso no desvirtúa la figura para nada. Mientras que yo vea que el volumen de ese segundo hombro siga siendo descendente, tiene exactamente la misma lógica y el mismo análisis de lo anterior. Entonces, ese va a ser un hombro, cabeza, hombro, hombro, que es válido dentro del análisis. Voy a tener en cuenta igual el tamaño de la cabeza y el neckline para dibujar el objetivo. ¿Sí? Ahora sí vamos con el hombro, cabeza, hombro invertido. Fíjense, tengo un mínimo, luego tengo un mínimo mayor, luego tengo un mínimo menor que el anterior, y identifico después de este tercer mínimo que tengo un neckline, un punto de descanso. Estos puntos de descanso, fíjense que pueden tener una pendiente, ¿no? Entonces fíjense que yo puedo llegar a tener un hombro, cabeza, hombro de esta manera. Bueno, no, este sí quedó muy mal. Bueno, voy a tratar de hacer un poco más grande esta cabeza para que realmente sea una cabeza, pero yo puedo tener uno con pendiente positiva, trazo mi neckline y fíjense que este va a ser mi objetivo, y cuando rompa el neckline voy a replicar esa misma línea hacia abajo para encontrar el objetivo. Ese puede ser un hombro, cabeza, hombro con pendiente positiva. Puedo también tener un hombro, cabeza, hombro con pendiente un poco más negativa. No sé por qué me salen esos trazos, pero bueno. Y aquí voy a dibujar igual, el objetivo va a ser este, y voy a replicar esa línea al romper mi neckline hacia abajo, justo hacia abajo. ¿Sí? Entonces puedo tener estos. Entre más grande la cabeza, más grande va a ser el objetivo, más utilidad va a tener mi corto finalmente, ¿no? En estos casos. Bueno,
Aquí, igualmente en el hombro, cabeza, hombro invertido, trazo el neckline, el volumen debe ser descendente en estos mínimos. Al romper el neckline, un volumen un poco más alto. Si llega a darse un pullback, por eso que no siempre se hace pullback, pero si se llega a dar sobre esta línea de neckline, va a ser con un volumen pequeño, y se perseguir la nueva tendencia alcista del mercado, pues va a tener un volumen ascendente que me dé la credibilidad de que realmente la dirección del mercado a partir de ese punto sí es una dirección alcista. Bueno, esos son entonces cómo se pueden representar de alguna forma. Hay muchísimas otras fórmulas. Mandelbrot es un matemático, lo quiero referenciar. Fractales y finanzas, de pronto, Antonio, podría ser un libro recomendado dentro de nuestra biblioteca que ya hemos ido armando dentro de los webinars. Es de este señor Mandelbrot, y él asocia mucho los fractales y las finanzas. Entonces, puede ser una lectura interesante para encontrar un poco más a profundidad esas relaciones entre los fractales y los mercados financieros también, al igual que el resto de las finanzas. Mandelbrot, Bueno, ¿cierto? Mandelbrot, sí, Ok, exactamente. y yo estoy mirando eso. Ok. Benoit Bueno, Mandelbrot. y pasamos ahora a Fibonacci. Fibonacci, entonces, este señor realmente no se llamaba Fibonacci, sino se llamaba Leonardo de Pisa. Esto fue en el siglo XIII, cuando este matemático italiano encontró esta serie de números que tienen una naturaleza realmente extraña, ¿no? Realmente ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar estos números de Fibonacci en general, pero así más o menos se construye esta serie, ¿no? Cada número de la serie es el resultado de los dos anteriores, ¿no? Entonces, si yo cojo una serie de números contiguos y tengo 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 34, y así sucesivamente podemos correr un Excel y encontrar esa serie de números. Luego, entonces, él se dio cuenta que esa serie poseía unas propiedades muy interesantes, ¿sí? De los números que la componen. Entonces dice, bueno, dividamos el número anterior sobre el número del resultado obtenido anterior. Entonces, 1 dividido 1, 1 dividido 2, 2 dividido 3, 3 dividido 5, 5 en 8, 8 en 13, tiende al resultado de 0.618, que ese es uno de los porcentajes de Fibonacci que se ven representados en los mercados financieros. Así se halló este primer número de la serie. Ahora, si se dividen los números no consecutivos de la serie, es decir, 1 dividido en 2, 1 en 3, 2 en 5, 3 en 8, 5 en 13, 8 y 21, etcétera, se va a ver un resultado que tiende al número 0.382. Se puede decir que es el 61.8% de Fibonacci. Lo van a encontrar en muchos sistemas de negociación. Y el otro, entonces, va a ser el 0.382. Entonces, esa serie, pues, descubierta por Fibonacci, pues, empezó a tener una cantidad de matemáticos investigándola, ¿no? Ahora se calculan de esta serie, ¿no? El número, la razón de cualquier número de la serie al siguiente número más bajo, es decir, 21 dividido 13, 3 en 8, 8 en 15, y el resultado tiende a 1.618, que es el inverso del 0.618. Es decir, empieza a darse esa proporción de un lado hacia otro de la serie. Y ahora sí se calcula la razón de cualquier número de la serie al siguiente número más bajo no consecutivo, es decir, el 21 dividido 8, 13 dividido 5, 8 en 13, el resultado tiende a 2.618, que es el inverso de 0.382. De ahí, digamos, fue de donde Fibonacci sacó, digamos, sus proporciones, ¿no? Entonces se construyó un conjunto de ratios que ya, pues, con anterioridad a Fibonacci, lo usaban ya los griegos, los antiguos griegos y los egipcios. Y
y eso es básicamente con lo que es lo que describe la espiral logarítmica de todo lo que crece en la naturaleza, es también con lo que se construyó el Partenón, la pirámide de Gizeh, bueno, una cantidad de cosas en general, y tiene estas mismas proporciones. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño de las tarjetas de crédito tiene exactamente esas proporciones del lado más ancho comparado con el lado más corto, que son estos números de Fibonacci en general, y mantiene estas proporciones en cualquier tamaño que se dé, ¿sí? La cola del camaleón, en este ejemplo que está acá, tiene esas mismas proporciones de los números de Fibonacci, ¿sí? Estos están pues claramente muy asociados a la proporción áurea que se usa en arquitectura, y fueron estos números aplicados a construcciones como la pirámide de Gizeh, el Partenón, fíjense, tiene esa misma estructura de números o de porcentajes dentro de la construcción. ¿Sí? Este es el plano de la base de la meseta de Gizeh, y tiene exactamente esos números. El Partenón como tal, pues también tiene esa misma estructura de números como tal. Y es algo bastante interesante que lo podamos ver también acá en los mercados financieros. La idea que subyace tras de esa serie es que la espiral logarítmica, que puede construirse en base a ella, describe parte de la figura del crecimiento que se puede apreciar en todo el universo. Acá en las flores, la naturaleza como tal, en el orden en que están los planetas, exactamente todos los fractales, cómo están las constelaciones, la distancia entre los planetas, todo empieza a poderse explicar y a tener un orden, que son esta proporción áurea, los números de Fibonacci, y como tal los fractales, que son las iteraciones matemáticas que se hacen al respecto. El caparazón del caracol es otro ejemplo, el oído humano es otro ejemplo de estas proporciones de Fibonacci. No sé si alguna vez han ido a comprar ropa sin tener que medírsela, pero la distancia al cerrar el puño entre el codo y el puño es la misma de la cintura. Entonces yo puedo escoger un pantalón solamente con ese uso, o sea, de los zapatos. También yo puedo ir a comprar zapatos sin necesidad de medírmelos, solamente midiéndolos con el tamaño de mi brazo. Entonces, también el cuerpo humano tiene estas proporciones que se ven en el resto de la naturaleza. Fíjense acá la falange, que es lo que muestra este gráfico, la distancia entre las falanges, la pequeña, la mediana y la grande. Esa también tiene esta serie de números mágicos o misteriosos de Fibonacci. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que ver esto con los mercados financieros, o cómo lo usamos los analistas técnicos? Bueno, ese comportamiento de la masa humana en la manifestación de comprar y vender se asemeja a pues cualquier fenómeno natural o cualquier progreso humano. Entonces, cuando yo tengo acá una tendencia, creo que voy a usar en este caso... Bueno, ahorita usamos un poco la plataforma IronFX para mirar los trazos de Fibonacci, pero básicamente primero veámoslos acá. Yo tengo una tendencia que tiene un punto, digamos en este caso, una tendencia alcista, y yo trazo desde este punto hasta acá la tendencia alcista, y aquí me va a identificar dónde podrían estar los porcentajes de Fibonacci que veíamos anteriormente, y esas pueden ser las posibles correcciones en el momento en que esta tendencia alcista acabe. El mercado puede llegar a corregir acá, y si llega a romper este número de Fibonacci, lo más probable es que vaya hacia el siguiente número de Fibonacci, ¿sí? También puedo proyectar lo que puede pasar. Si yo ya tengo que de este punto a este punto se creó una tendencia y la corrección de esa tendencia, de ahí puedo proyectar los niveles de Fibonacci, que pueden ser los niveles de resistencia de la siguiente tendencia, si es que se da
una tendencia alcista en el mercado. También hay abanicos de Fibonacci, entonces yo puedo trazar desde este punto A a este punto B y ver cómo se expande el mercado y toma como soportes y resistencias estas líneas de tendencia que son los números de Fibonacci como tal. Entonces puedo ver como soportes y resistencias a medida que se expande esto y con los trazos de Fibonacci, en este caso exponenciales. Estos son como algunos ejemplos, ya ahorita digamos en el ejercicio un poco más práctico sobre la gráfica va a quedar claro. ¿Cómo vamos de tiempo, Antonio? Vamos en 38 minutos. No sé en qué fractal voy, pero voy en 38. Perfecto. Oye, Antonio, Bueno, ahora sí les voy a compartir acá la para un pantalla segundo antes de que de Eduardo ahí. comience con la gráfica. Oye, yo escuchando esta grabación de Eduardo, honestamente creo que es la mejor explicación que he escuchado de Fibonacci, especialmente lo de fractales, es fantástico. Pero hay muchísima gente que es muy particular, especialmente los economistas o los que usan solamente el análisis fundamental, que contradicen, inclusive se burlan muchas veces del análisis técnico, porque dicen que es que los analistas técnicos creen que esto es como magia y que obviamente que mucho de eso no tiene fundamento detrás. Yo no creo que haya ningún análisis, a pesar de que la mayoría lo tiene, los promedios móviles, por supuesto, los estocásticos, índices de fuerza relativa, son básicamente estadística aplicada a los comportamientos históricos de los activos específicos que se estén analizando. Pero yo no creo que haya ninguno que sea una prueba más clara de que aquí no hay ninguna magia. Aquí hay una fundamentación numérica, en este caso matemática, por este hombre que inventa estos números de Fibonacci, o no sé si los inventa, descubre esas secuencias utilizadas en tantísimas cosas que yo, entre otras cosas, Antonio, te puedo decir que algunas de ellas no conocía. No conocía lo de las falanges, por ejemplo, eso me llamó mucho la atención. Tú como ingeniero que eres, Antonio, que obviamente seguramente habías oído lo de los números de Fibonacci, ¿tienes algún comentario sobre esto que ha planteado Eduardo? Pues mira, a mí lo que me parece increíble es esta parte, eh, cuando yo veía estas gráficas y estos análisis, yo decía, no, pero es que mañana puede que pase lo de la Fed o lo de no sé qué, y todo cambia. Claro. Es increíble ver cómo lo que nos está demostrando Eduardo es que todo esto tiene una lógica y que nada es al azar, digámoslo de cierta manera. Es bien Y impresionante. estoy empezando a utilizar los fractales, a ver cómo me como mis chocolates que tanto me gustan para no engordar. No, pero de veras, es increíble. La explicación, el tema del Partenón, por ejemplo, yo no lo sabía tampoco. Entonces, la medición, digamos, los cálculos a los que conllevan las series de Fibonacci, eh, eh, como se plantea, entre otras cosas, la aplicación a la reproducción de los conejos, ¿no? Es bien impresionante. Ahora que veamos, Eduardo, cómo lo aplica en la gráfica, ustedes se van a dar cuenta que realmente uno no tiene que aprender, pues, ni ser un matemático para poder hacer esto. En esencia, estas plataformas, estos sistemas de graficación hoy en día le permiten a uno descubrir básicamente dónde están los niveles técnicos a través de los números de Fibonacci o las retrocesiones de Fibonacci porcentuales, y se identifican muy claramente dónde están. Entonces dejemos que Eduardo nos siga contando. En caso de que haya preguntas, pues encantados, pero bien apasionante el tema, Antonio. Seguimos con la grabación entonces. Por favor. FX. Y fíjense que acá está esta herramienta para dibujar los retrocesos de Fibonacci, que fueron los primeros que vimos. Entonces,
Vamos a tratar de coger un periodo corto del euro, que puede ser este. Fíjense que esto fue la semana pasada. Aquí está claramente una tendencia bajista. Luego entró como una lateralidad aquí alrededor de la paridad. Y vamos a ver, pues, si los números de Fibonacci me pueden determinar cuál puede ser la resistencia de esta corrección, ¿no? Entonces, para eso hago clic acá en dibujar retrocesos de Fibonacci y voy a arrancar de este máximo, fíjense, al mínimo, que es justo la duración de la tendencia. Y fíjense, acá me dice esto, que una corrección saludable de esta tendencia bajista está determinada por el porcentaje 38.2 de Fibonacci, que lo veíamos ahorita en la construcción de la serie. Y fue justo donde el mercado trató de penetrar acá arriba y encontró una resistencia. Acá justo la jornada de, creo que esto es hoy, ¿no? Esto es hoy en Latinoamérica, 31 de agosto, justo encontró de nuevo este nivel como resistencia y a partir de ahí ya pues lo que es hoy en Europa, que ya es 1 de septiembre, tengo una corrección sobre ese punto de resistencia. Entonces, fíjense que detrás de toda esta teoría matemática y demás, que a veces parece como fantástica dentro de relacionar las cosas de la naturaleza, las cosas del universo, la galaxia, los antiguos, los griegos, los egipcios, pues es bastante simple de interpretar realmente los números de Fibonacci dentro de un gráfico. Es así de simple. Fíjense que aquí hay otras herramientas de Fibonacci. Está la de retroceso, que es la que acabamos de usar. Hay otra que es la del abanico. Vamos a usar esta del abanico. Justo, a ver, voy a tratar primero para no tener muchos trazos sobre el gráfico. Aquí por lista de objetos voy a borrar el Fibonacci. Listo. Entonces, ahora sí voy a ir sobre los abanicos. Aquí tengo que cerrar esto y no, sobre los gráficos. Insertar gráficos de Fibonacci y voy a ir sobre los abanicos. Lo uso exactamente de la misma manera. El máximo, acuérdense siempre de usar gráficos de información completa. No, el gráfico de línea no es un gráfico de información completa cuando lo que estoy viendo es un gráfico diario, porque me va a quitar, solo me va a mostrar un gráfico de línea, solo me va a mostrar el cierre, que es justo este nivel de acá. Un gráfico de información completa puede ser el de barras o el de velas japoneses, que ya les he dicho varias veces que es justo mi favorito, porque me identifica cuál fue el máximo de esta tendencia alcista de la que venía el mercado. Es una leve tendencia alcista, pero el importante no es el cierre, el importante aquí es el máximo, que es donde la oferta y la demanda se igualaron, creando esa resistencia de donde el mercado luego tuvo la corrección o una nueva tendencia bajista. Entonces, desde ese máximo es desde donde voy a dibujar mi abanico de Fibonacci y justo lo voy a hacer hasta el nivel mínimo de esa tendencia. Y fíjense que estos retrasos diagonales de Fibonacci me identifican lo que dentro de mi tendencia fueron resistencias, pues estos siguientes números de Fibonacci van a ser resistencias importantes también. Y si rompe esta línea del 38.2%, es muy probable que el mercado se vaya a buscar la del 50%, que también es el 1/2 que veíamos dentro de la serie de Fibonacci, o el 61.8, que es ese otro número mágico que converge ahí. Esa es la otra forma de poder usar estos números de Fibonacci sobre los mercados financieros. No sé si hasta ahí alguna pregunta, Antonio. No, no hay pregunta por parte No, mía, no hay preguntas por Fíjense parte que mía acá tampoco. cuando yo pongo botón derecho y pongo lista de objetos,
me aparecen dentro de la plataforma los últimos gráficos. Acá yo puedo decidir, este lo voy a borrar, lo voy a eliminar, o lo voy a editar, o lo voy a mover, para poder mover los objetos que ya tengo adicionales sobre el gráfico, adicionales del precio. En este caso tenemos el RCI que lo vimos en un webinar anterior. Ahora hagamos, digamos, un poco este mismo ejemplo con otro trazo de Fibonacci, que son los arcos de Fibonacci. Bueno, no, pasemos, para no saltarnos las zonas temporales de Fibonacci. Estos son, si yo identifico que de acá hasta acá se dio una tendencia, este es bastante debatido entre los analistas técnicos, pero lo que me va a mostrar es cuánto puede durar el siguiente ciclo del mercado. Es bien interesante y pues pueda que se cumpla, pueda que no, pero fíjense que acá estas líneas intertemporales de Fibonacci me están mostrando que tal vez me queda una o dos jornadas para que cambie a un nuevo ciclo el mercado, ¿no? Es bastante, digamos que algunas veces difícil de tomar. Vamos a tratar de hacerlo sobre, algunos dicen que no creen mucho en este análisis del tiempo porque factores intertemporales como una pandemia, como una guerra, que pueden cambiar un ciclo de un momento a otro y no necesariamente la naturaleza está involucrada dentro de ese tipo de eventos y pues definitivamente puede ser que este análisis pues tenga varios errores, pero igualmente si yo tengo pues unos ciclos naturales, claro, alrededor de factores fundamentales no demasiado determinísticos, puedo usar ese tipo de análisis de Fibonacci. Voy a tratar de hacer Permíteme un unas segundo, zonas Antonio, por temporales favor, un una poco más pausa. largas, quizá desde... Para cuando Eduardo vea este webinar de nuevo, ahí yo discrepo de una cosa que dijo que me parece importante aclarar y discrepo además de eso sanamente, porque él dice en algún momento en los últimos 2 minutos dice, puede que esta gráfica no esté, puede que este análisis no esté correcto, dice el Antonio. Y menciona que pues, puede que no esté correcto debido a la guerra, de que estalle una guerra o se presenta un evento X, Y, Z. No, yo no coincido con él. El análisis está correcto. El análisis que él está haciendo o que cualquiera está haciendo basado en la historia con los números de Fibonacci en este caso, es un análisis que obviamente en la medida que se haga bien hecho, técnicamente hecho, está correcto. El hecho de que haya eventualmente la aparición de fenómenos que pueden o no ser, pueden ser eventualmente cisnes negros de los cuales hemos hablado, es decir, eventos que no es posible, digamos, esperar que se den, o eventualmente eventos que no son cisnes negros, que pueden ser incrementos en las tasas de interés por parte de los bancos centrales o inflaciones más altas o lo que fuese, o eventualmente, bueno, las tragedias naturales digamos que si se tienen una consecuencia enorme en los mercados, pues seguramente, digamos, se les puede llamar cisnes negros. La pandemia, de hecho, en realidad es una tragedia natural. Antonio, no sé si coincides conmigo, pero creo que lo es. Realmente la pandemia lo que es una tragedia natural. Se pueden presentar el análisis, sigue bien hecho. Y eso pasa mucho con el análisis técnico. Uno estructura sus soportes, estructura sus resistencias, mira las tendencias, revisa claramente si la tendencia es una tendencia que tiene el volumen suficiente o no. Eduardo ha pedido y pedido y pedido que ojo con los volúmenes, ojo con los volúmenes, ojo con los volúmenes, porque los volúmenes de operación son todo al final. ¿Ok? Volúmenes muy leves obviamente no generan cambios estructurales ni cambios ni siquiera momentáneos fuertes. Pueden ser cambios simplemente que desaparezcan muy rápidamente porque la liquidez es el volumen es muy bajo
También pasa al otro lado que hay una gran iliquidez porque eventualmente hay muchos actores que normalmente están en los mercados que se quedan por fuera por algún motivo y ahí lo que hay son unos movimientos que son unos bandazos para lado y lado que no respetan nada, pero que ya no tienen nada que ver con temas de tendencias específicas, sino simplemente por la inexistencia de liquidez. Entonces digamos que hay como los dos lados. Los volúmenes son críticos para determinar efectivamente las tendencias que tan robustas son y también son críticos para determinar cuando desaparece el volumen y hay liquidez, pues obviamente lo que hay es eventualmente comportamientos erráticos de los precios al alza o a la baja. Pero volviendo a lo que decía, uno puede hacer el análisis técnico que haya y en definitiva eventos económicos pueden hacer que efectivamente se rompan esos soportes o esas resistencias, lo cual no quiere decir que se invalide el análisis que se ha llevado a cabo. El análisis que se ha llevado a cabo es adecuado. Por eso la importancia y por eso hemos insistido tantísimo aquí en que comprendan los dos lados del análisis, el lado del análisis fundamental y el lado del análisis técnico y lo puedan mezclar, porque si no lo pueden mezclar, definitivamente van a tener grandes inconvenientes porque quedarse con uno solo o con el otro, a mi juicio, obviamente en esto no todo el mundo está de acuerdo, es un error. Hay gente que dice que los fundamentalistas deben solamente enfocarse en lo fundamental, que los técnicos o los chartistas solamente en el chartismo. A mi juicio es un error. Mis 30 años largos de experiencia en esto me han mostrado que la mezcla de las cosas y la mezcla de un conocimiento profundo en ambos puede generar efectivamente mejores resultados. Listo, Antonio, así que pongamos el video que creo que no falta mucho, ¿no? Faltan 10 minutos y son las 3:01. ¿Qué hacemos? Ok, ¿Fijamos los 10 minutos? hagamos los 10 minutos para terminar. Bueno, Yo creo, Antonio, si tú puedes o no. sí, no, no hay problema. Y lo que me gusta de esta forma como estamos trabajando es que me recordó cuando éramos niños y jugábamos a la estatua. Entonces al pobre Eduardo lo tenemos ahí quieto. Y tú puedes decir todo lo que quieras y él Claro, no puede decir nada. no, nada, sin defensa, lo tenemos Sin ahí. defensa. Oiga, y la verdad es que para mí sí es una gran ventaja porque regularmente no tengo cómo fregarlo. Siempre Bueno, responde como debe ser. Entonces, bueno, muy bien. Entonces seguimos los últimos 10 bueno, minuticos. démosle. Bueno, Que se construye esta tendencia para ver si funciona. Fíjense que acá lo que voy a hacer es ir, pongámosle que de toda esta, de esta línea, de esta tendencia alcista que identificó justo de acá hasta acá, voy a tratar de proyectar en qué momento se dan cambios del Fibonacci, cambios que me identifican que ya viene un nuevo ciclo dentro del mercado. Y aquí voy a aprovechar para mezclar parte de lo que vimos hoy también. Y fíjense que en este cambio de tendencia, no sé si quede fácil de identificar, tengo un doble techo. Vengo de una tendencia alcista en el euro, viene este descanso de la tendencia alcista, va a buscar de nuevo o la zona o muy cerca de ese máximo, y yo aquí puedo dibujar entonces lo que llamábamos ahorita un neckline. Fíjense, este es mi neckline acá. Y justo este ancho va a ser entonces mi objetivo ahora al romper ese neckline. Y es de la perfección, este ejemplo está casi del libro, porque fíjense, en una tendencia presentemente alcista, llega justo a este máximo, neckline, llega de nuevo acá, justo llega acá, rompe, este es el punto en el que rompe ese neckline, y lo que va a hacer acá el mercado es este objetivo, esta distancia de acá hasta acá. Estaba buscando ver como con qué trazarla, pero no encontré nada práctico. De pronto ustedes sí. Y fíjense, este punto de acá, después de roto, ¿se acuerdan cómo se llama? El pullback, el retroceso. ¿Sí? Este es el pullback luego de roto. Aquí está el pullback, el retroceso.
y fíjense que el mercado llega con suficiencia a completar este ancho que hizo acá, ¿sí? Y fíjense que lo que se Qué empezó a dar, interesante. yo puedo decir que aquí no hay una tendencia definida porque los máximos y mínimos relativos no son ni mayores ni menores, porque aquí casi que llega la resistencia, aquí casi que todo toca el mismo soporte, pero el punto de cambio se da acá aquí a partir de este punto Fibonacci me dice, oiga, por acá un ciclo horizontal del mercado, por acá vamos a cambiar a otro ciclo de mercado y termina siendo un ciclo bajista. Entonces, ese Fibonacci me está mostrando entonces que esta es como una nueva era del mercado bajista, que luego de eso llega acá más adelante y se profundiza y así sucesivamente. ¿Sí? Pero entonces me sirvió como para dos cosas importantes este ejemplo. Una, pues poder ver entonces los Fibonaccis y ver esos patrones repetitivos que se ven en cualquier serie de tiempo. Si yo me metiera aquí un gráfico de 15 minutos, créanme que también vamos a poder identificar este tipo de patrones, ¿sí? Acá probablemente voy a ver un pequeño hombro, cabeza, hombro, que al romperse este objetivo se cumple acá arriba. Ustedes dirán, pero ¿dónde ve este tipo de estas cosas? Uno se va acostumbrando, poco a poco el ojo se va acostumbrando a identificar esos patrones. Fíjense, acá este puede ser un hombro, está una cabeza invertida, un segundo hombro invertido, y justo de este punto a este punto puedo dibujar un neckline que tenga esta altura, y justo el mercado acá cuando termina rompiendo esto hace ese objetivo allá arriba, ¿sí? Entonces uno empieza a identificar patrones de estos todo el tiempo y empieza a ver las gráficas en función de estos mismos patrones de cambio o de continuación de tendencia. Este es un pequeño abrebocas que habla más allá de los patrones de cambio y continuación de tendencia, que seguramente los vamos a repasar un poco más a profundidad en próximos webinars. Se relaciona más con el tema de hoy, que es esa naturaleza que subyace detrás de los mercados financieros, que es la misma naturaleza de la masa humana actuando con un objetivo dentro de los mercados financieros en general. Entonces espero que les haya gustado este capítulo. Lean mucho de esto, es un tema bastante interesante y tiene mucha tela de donde cortar. Y empiezan ustedes pues a ver lo que yo empiezo a ver acá en los movimientos del mercado. Empiezo a ver no solamente patrones de cambio, que patrones de continuación de tendencia, como triángulos, banderas, banderines, penan, y es básicamente a lo que se va acostumbrando el ojo luego de estar en mucho juego con estos gráficos financieros, de que le guste a uno el tema, de aficionarse con esto. Entonces, pues yo creo que por hoy está bien hasta este punto. Espero que nos sigan recomendando, que sigan un poco estos webinars de IronFX, que se metan a la plataforma. Acuérdense que hay una descarga gratuita y ustedes pueden hacerle ese seguimiento a lo que vamos viendo en cada webinar, pueden hacer sus trazos, pueden investigar un poco más acerca de esos números de Fibonacci, de los trazos, los soportes y resistencias. Y es muy importante hacer simulación antes de hacer trading, acostumbrarse y conocer las volatilidades de su mercado, acercarse cada vez más al mercado que van a operar para que cuando estén haciendo el trading con el dinero real, pues vayan a cometer menos accidentes o tengan un menor margen de error habiendo simulado mucho antes sobre las plataformas. ¿Algo más, Antonio, que se nos quede en el tintero? ¿No? Ya No, miraremos señor. con Gustavo. ¿Qué iba, Antonio? Listo, Gustavo. Entonces, terminamos la grabación, que me pareció, la verdad, extraordinaria.
Además de que, como tú dices, pues poder congelar a Eduardo de vez en cuando es una experiencia fantástica. Ya seguramente él me pedirá que pregrabemos nosotros dos para poderme congelar a mí también. Sí. Tú eres el elemento neutral aquí, afortunadamente. Entonces, eh, bueno, pienso que ha sido una experiencia muy interesante y inolvidable para mí el híbrido. Obviamente la dinámica es muy diferente a la dinámica que se teje cuando uno está en vivo, pues todos, y es lo que veníamos haciendo siempre, pero bueno, tenemos estos accidentes a veces, comillas, en donde alguno no puede y pues bueno, se trabaja de esta manera para no hacer solo un pregrabado y ya, que hubiéramos podido hacerlo, pero dijimos, no, hagamos el esfuerzo, digamos, doble de hacer esto. Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos sigan viendo, a que les cuenten a sus amigos, a sus colegas. Esto no es para personas que, pues es para todos. Todo el mundo puede aprender un poco de esto, si no es para hacer trading, sí para hacer inversiones el día de mañana, de forma tal que traten de hacerlo. Vamos a seguir con las publicaciones en LinkedIn. Los que están en LinkedIn, Eduardo estaba pregrabado, José, eso lo explicamos al inicio que tal vez no has ingresado. Eduardo estaba pregrabado de anoche, que nos tocó hacer un híbrido, porque Eduardo no podía estar en el vivo hoy. Qué divertido que no te hubieras dado cuenta sino hasta ahora, pero buenísimo, interesantísimo que no te dieras cuenta. Eh, eh, entonces, sí, Eduardo y Antonio estaban pregrabados de anoche y aquí pues Antonio y yo pues obviamente sí estamos en vivo. Entonces, como decía, construimos un híbrido que ojalá les haya gustado. Eh, Bien importante que en LinkedIn, si quieren seguirnos a Eduardo Reyes y a mí, Gustavo Madrid Malo, nos busquen ahí. Ahí estamos haciendo publicaciones que ustedes les llegan regularmente aquí a la biblioteca en el OneNote de los buenas de Iron FX Latinoamérica, pero igual hay algunos documentos más pequeñitos que publicamos a veces, comentarios de mercado, etcétera. En Instagram, si quieren, también me pueden seguir a Gustavo Madrid Malo. Ahí me encuentran como Gustavo Madrid Malo y ahí hemos comenzado a hacer también algunos comentarios de mercado, de forma tal que si quieren, pues también síganos ahí y por supuesto sigan también el website de IronFX y el Instagram de IronFX. IronFX también está en LinkedIn, tiene unas publicaciones muy interesantes sobre los mercados, sobre lo que está pasando, entonces síganlo también. Y en la medida pues que nos van siguiendo a todos, pues igual van aprendiendo más cosas y si quieren inclusive pues podemos interactuar. Forma tal que pues yo creo que eso es, ¿no, Antonio? Sí, lo único sería que en OneNote queda lo de Benoit Mandelbrot también ahí. Tienen digamos, las referencias que nos habló Eduardo, ahí las pusimos. Los que quieran curiosear y mirar todo eso, ahí está. Extraordinario. Antonio, ya corregí la gráfica que estaba cortada en OneNote. Ajá, sí, Creo ya que ya la quedó, ya tienes la ahí, veo. ya quedó. Sí, ya Y, la vi. y quedaron los títulos puestos de cada una de las gráficas que lamentablemente se me había pasado ponerlos, pero ya quedaron ahí. eh, 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 todo correcto, creo yo. Eh, Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Ok, no olvidaremos lo del 2 y el tal vez 4 de agosto, que es el 2 y sí, el 4 de son las agosto. últimas dos grabaciones que hacen falta. Hace falta las de junio, finalmente quedaron junio 30, julio 7. Antonio, No, eso todavía quedó. nos quedan de para atrás, tenemos que mirar Tenemos tal vez tres con todavía, Iron FX sí, que nos ayuden a subir esos a subir videos que hacen falta. esos videos que hacen falta, perfecto. Bueno, Entonces, bueno, así quedamos, pues em, que estén muy bien, que este pregrabado lo está viendo muchísima gente. Tenemos, decía yo, 30 o 20 y tantos países, gente de 20 y tantos países del mundo inscritos. Con mucho gusto, José, encantado, qué bueno que hubiera estado acá. Y eh, hay varios, cada vez más que varios cientos de personas registradas, ojalá lleguemos a miles, porque pues es un esfuerzo
titánico el que estamos haciendo, es un esfuerzo muy grande el que hace AgroNFX para lograr que esto se dé. No es fácil lograrlo y la única forma que lo logremos con ustedes. Entonces, entre tanto, mientras nos vemos el próximo jueves nuevamente, les deseamos una feliz tarde y que estén en paz con sus familias. Antonio, muchas gracias. Bueno, hasta luego.